Así que les voy a pedir, hermanos, les voy a pedir que vayan a la palabra del Señor, así como están sentaditos, está bien, la palabra del Señor se puede leer así, gloria a Dios, nada más que lo hagamos con reverencia, ¿verdad? Nuestro Dios. No sé cómo ven, pueden encender a uno, hermano Fernando, un poquito más. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre vayamos, hermanos, a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. El Señor, hermanos, me ha traído en estos pasajes bíblicos, en estos días. Era lo que estábamos por ahí preparando por mensaje, pero le pido al Señor que sea Él quien dirija, ¿verdad?, mi vida y dirija esta congregación. Y el Señor me trae estos pasajes, primera carta a los Corintios, que el apóstol Pablo, hermanos, escribe un año después que estuvo en Corinto. Él va, hermanos, a Atenas, luego va a Éfeso, y allí el Señor le permite escribir esta primera carta que nosotros la vemos, ¿verdad? Pero creemos que los historiadores dicen que fue la segunda carta. Bueno, pero la palabra del Señor, hermanos, nos llega a nosotros siempre, la que necesitamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que acordémonos que la iglesia de Corinto fue una iglesia que, como todas las iglesias, hermanos, de todas las generaciones, tenemos problemas, tenemos dificultades, ¿verdad? Porque somos humanos y aquí el Señor nos ha mandado a que nosotros pues los esforcemos para hacer su obra. Gloria a Dios. Así que les voy a invitar a que vayamos al capítulo 3 de 1 Corintios y vamos a estar leyendo desde el 5 al 9 con la ayuda del Señor. Si usted lo tiene, puede confirmarme con un amén. Gloria a Dios. Ya oramos, hermanos, ya oramos y vamos a estar orando al final. Amén. Así que dice la palabra del Señor como está escrita. Honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo del 5 en adelante. Amén. Dice la palabra. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aleluya. Aleluya. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar, hermanos, meditando en estos versículos de la palabra del Señor y en otros, ¿verdad?, que en un momento vamos a anexar. Pero fíjense que el apóstol Pablo, hermanos, en esta primera carta a los Corintios, él hace, hermanos, 5 temas, y de esos 6 temas hace 6 bosquejos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la introducción del capítulo 3 de esta carta, él está hablando, hermanos, de esos 3 tipos de personas que hay en las iglesias. Dice el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal, ¿verdad? Y trae esa controversia, hermanos, la palabra y esta introducción. A modo que en el versículo 1 del capítulo 3 dice, a ustedes no les pude hablar como a espirituales, sino que como a carnales, porque todavía necesitan de la leche. Pero en el versículo 5, hermanos, él trae un mensaje y él da, hermanos,
ejemplos de cómo la iglesia, hermanos, representa a Cristo en esta tierra. Y para esto, hermanos, él hace 3 metáforas en este capítulo. Hace 3 metáforas, hermanos, de la iglesia. De la iglesia, hermanos, desde que los apóstoles comenzaron la obra hasta las iglesias que están ahora en este tiempo. Fíjense qué interesante. Cómo la palabra del Señor, hermanos, los habla a nosotros. Así que si la primera carta a los Corintios fue para los Corintios, pero ahora ha quedado para nosotros. La necesitamos esa palabra nosotros, ¿verdad? O sea que nosotros no estamos exentos de no recibir esta palabra. Así que él hace estas 3 metáforas y yo, hermanos, le puse: somos el campo de Dios, el templo de Dios y el edificio de Dios. Amén. Y en estas tres metáforas se explica, hermanos, este capítulo. Gloria a Dios. Así que, si yo me pregunto, ¿qué somos nosotros aquí en la tierra? ¿O qué soy yo aquí en la tierra? Claro, estoy hablando con un sentido de iglesia, ¿verdad? Porque sabemos que somos creación de Dios, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que somos una materia simplemente humana, pasajeros. Pero como iglesia, ¿qué legado nosotros vamos a dejar? ¿Por qué nosotros estamos acá? Porque el Señor nos ha encargado, nos ha llamado a su obra. Así que yo podría decir, simple y sencillamente, servidor de Él soy. Simple y sencillamente, servidor de Él soy. Y acordémonos, hermanos, que aún nuestro Señor Jesucristo dijo: no he venido a ser servido, sino que he venido a servir. Aleluya. Porque el que es servido se sienta a la mesa, más el que sirve es colaborador. Y aquí, hermanos, quiero decirles que Dios no simplemente nos va a dejar una propina. No. Aquí el Dios que usted y yo tenemos lo ha dejado, nos ha heredado una vida eterna. Gloria a Dios. Sí. No es algo, hermanos, pasajero lo que Dios tiene para sus servidores aquí en la tierra, ¿verdad? No es simple y sencillamente. Así que simple y sencillamente somos servidores aquí en la tierra. Hermanos, número 1, somos el campo de Dios aquí en la tierra. ¿Sí lo sabían que somos el campo de Dios? Que somos labranza de Dios, porque el significado, eso quiere decir labranza, ¿verdad? Hacienda o campo, ¿verdad? Campo fuera de la ciudad para cultivar. Ese es el significado de labranza. Aleluya, producto. Así que el apóstol Pablo, fíjense bien en el versículo 5, él se expone a él mismo en esta palabra. Y dice él: ¿quién? Y ahí hay una pregunta, si usted está conmigo en su Biblia. Y dice: ¿quién? Y él dice: ¿qué pues? ¿Verdad? Separa estas dos palabras. ¿Qué pues? Dice: es Pablo. Yo podría decir: ¿quién soy yo? Ya dije, simple y sencillamente, un colaborador de Dios. ¿Y por qué? Por misericordia de Dios. No es por otra cosa. Yo soy servidor de Dios por su misericordia, por su voluntad, por su amor. Así que usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, por misericordia, usted es colaborador de Dios y usted sabe si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Si usted lee todo ese capítulo, allí va a ver cómo el Hijo de Dios va a edificar. Dice que si edifica con oro, plata, ¿verdad? O con hojarasca, con madera, así también su obra va a ser probada por fuego. Amén.
Así que aquí depende, hermanos, cómo nosotros queremos ser el campo de Dios. Ahora bien, dice, ¿quién pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Acordémonos que Apolo, hermanos, fue también un servidor de la obra del Señor, así como fue servidor y compañero de Pablo, ¿verdad? Si usted va al capítulo 18 de Hechos, allí ve la historia de estos dos hombres predicando el Evangelio. Ahora, ¿quién está diciendo esta palabra? Miren, lo está diciendo aquel hombre que si a mí me preguntaran, ¿quién fue Pablo? Yo les dijera, fue un hombre que hizo 3 viajes misioneros, levantando iglesias, escribiendo 7 cartas del Nuevo Testamento, llevando el Evangelio, llevando la palabra del Señor. Fue un gran hombre de intelecto, hermano, que Dios lo usó para su obra. Aleluya. Y yo creo, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, debemos de sentir ese deseo también de servir para Dios, porque estamos sirviendo al Dios verdadero, al Dios fiel, al Dios que no nos falla, al Dios que tiene misericordia. De ese Dios, hermanos, estamos hablando. Ahora yo podría decir, ¿a qué tipo de Dios usted está sirviendo? Usted sabe a qué tipo de Dios está sirviendo. Si usted considera que está sirviendo a un Dios pequeño, a un Dios grande, pero yo puedo decirle, yo sirvo a un Dios grande, aleluya, aleluya. Y si le va a dar gloria a Dios, déselo con mucho amor, aleluya, porque Él merece toda honra, toda gloria. A ese Dios nosotros le servimos, aleluya. Así que Él dice estas palabras. Después de esta pregunta que Él hace, servidores, por medio de los cuales habéis creído. O sea, le está diciendo a los corintios, nosotros solamente hemos sido servidores, los que Dios ha usado para que ustedes crean el Evangelio. Ahora ellos están dejando un legado, han dejado un legado en la iglesia de los corintios. Ahora nosotros, hermanos, debemos de preguntarnos qué legado nosotros estamos dejando. A quienes nosotros le estamos llevando la palabra y ser ese medio para que conozcan la verdad que es Cristo Jesús. Eso es lo que le está diciendo acá. Servidores, dice, por los cuales habéis creído. Ellos llevaron la palabra. Ellos predicaron el mensaje. Ellos tuvieron esa seriedad. Y dice esto, según lo que Dios a cada uno concedió. Entendemos esta palabra. Y esto según a cada uno lo que Dios concedió. O sea que ellos no fueron por su propia voluntad, sino que ellos hablaron lo que Dios les concedió que hablaran. No hablaron por su propia cuenta. Nadie puede hablar, nadie puede edificar sobre otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Y eso es lo que ellos están diciendo ahí, que lo que Dios a ellos les concedió hablar, eso es lo que ellos dijeron. Así que la palabra del Señor es seria y completa. No podemos, hermanos, como lo que la hermana los aconsejaba anoche con la palabra, que no es fábula, no son fábulas, no son cuentos, es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que nosotros los mantiene vivos por su misericordia. Aleluya. Así que Pablo sigue diciendo, a cada uno, a él y a Apolos, lo que el Señor les concedió. Y él se vuelve a exponer en el versículo 6 y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Fíjese que bien allí él va formando la idea del terreno, del campo. Sabemos, hermano, que literalmente
para plantar se necesita campo, se necesita tierra. ¿Qué la iglesia de Santa Cruz está plantando? ¿Qué estamos plantando? Deberíamos de preocuparnos qué es lo que nosotros estamos plantando. Pero una planta sabemos que literalmente después que se planta tiene que regarse, tiene que abonarse. Es lógico, para que esa planta permanezca viva, para que esa planta permanezca, hermanos, con fuerza en la tierra donde fue plantada. Y dice: yo planté, Apolos regó. Pero él da otro, hermano, significado de la plantación. Dice la palabra del Señor: pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros vamos a plantar porque somos colaboradores del Hijo de Dios. Aleluya. Nosotros vamos a regar porque vamos a llevar la palabra. Nosotros, hermanos, vamos a alimentar a aquel que no conoce. Pero el crecimiento lo va a dar Dios, porque Él es el único que puede dar el crecimiento. Alábele si puede. Alábele si puede. ¿Sabe? Aún a nosotros no nos toca ni que limpiar. No. Porque el que limpia es el Espíritu Santo. El que limpia es el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ser colaboradores y vamos a enseñar, vamos a discipular. Eso es lo que la palabra nos manda. Pero el que limpia es el Espíritu Santo. Pero si usted no se deja limpiar, el Espíritu Santo no lo va a limpiar. Eso quiere decir que si usted no se deja limpiar, tampoco va a crecer. ¿Estamos entendiendo, amada iglesia? El Espíritu Santo es el que va a transformar a aquel hombre nuevo. El Espíritu Santo es el que va a guiar. Aleluya. Muchas veces nos desesperamos y queremos que el hermano sea como mi persona. Pero no va a suceder eso. Lo que tenemos que hacer es entregar en la mano del Señor. Y el Espíritu Santo es el que va a obrar en cada uno. Ahora la pregunta es para cada uno. Hemos permitido que los riegue, pero hemos también permitido que el Espíritu Santo los limpie para que llevemos más fruto. Aleluya. Mire, no podemos, hermanos, seguir siendo el mismo hombre. No podemos seguir, las hermanas no pueden seguir siendo la misma mujer que fue antes de conocer al Señor Jesucristo. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Amén. Tiene que haber un cambio para que Dios pueda glorificarse. Dice el Señor que nosotros somos la sal de esta tierra y que le vamos a dar sabor a la sal. Y que nosotros vamos a hacer la luz entre las tinieblas y nosotros vamos a traer luz. Pero si usted y si yo sigo con la misma mentalidad que cuando no era cristiano, quiero decirle que necesitamos arrepentirnos. Aleluya. Necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Necesitamos que Dios nos tome en sus manos, porque si nosotros tratamos de tomar a Dios, nosotros como humanos lo vamos a soltar. Pero si usted deja que Dios lo tome, aleluya, que Dios lo limpie, que el Espíritu Santo lo transforme, es allí donde el cristiano va a crecer y va a dar fruto. Alábele si puede. Aleluya. Aleluya. Hermano, la iglesia ya no está para estar perdiendo el tiempo. Si usted ha comprendido que Dios le ha salvado, que Dios le ha dado nueva vida, es para que usted le alabe y le adore, para que usted tenga esa libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Pero eso, hermanos, quiere compromiso. Eso quiere compromiso. Pero si no queremos estar comprometidos con Dios, vamos a estar comprometidos con el mundo. Y hermanos, no se puede amar a los señores. No.
Aleluya. Así, hermanos, que tenemos que orar por todo espíritu, hermanos, por toda situación que nos interrumpa la comunicación con Dios. Tenemos que pedir que sea el Espíritu Santo quien obre en nuestras vidas. Dice, yo planté, dice Pablo, él llevó la palabra y estamos encomendados que vayamos a predicar. Apolo regó y estamos encomendados que hagamos discípulos. Pero también, hermanos, es Dios el que va a transformar. Pero Dios no lo va a hacer, hermanos, si nosotros no le permitimos esa transformación. ¿Verdad? Queremos vivir en el pasado. Bueno, aquí la palabra dice que como nosotros vamos a dar cuenta que como nosotros plantamos, como nosotros regamos, como nosotros edificamos. Aleluya. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Aleluya. Esa palabra me gusta. Así que ni el que planta ni el que riega es algo. El mismo apóstol Pablo está diciendo, nosotros simple y sencillamente somos colaboradores por misericordia, por gracia. Sí. No, hermanos, podemos decir, no, que él se convirtió porque yo le... No, hermanos. No. Nosotros no podemos hacer nada. En ese sentido, lo único que nosotros podemos hacer es llevar la palabra de buenas nuevas. Pero hermanos, no podemos darnos el título nosotros. Miren, hermanos, pueden haber los mejores títulos, pueden haber las mejores academias, puede haber lo que pueda haber la mejor intelecto, hermanos, para predicar. Pero si aquella palabra no va con la unción del Espíritu Santo, si aquella palabra, hermanos, no va protegida por la presencia del Señor, hermanos, se va a seguir teniendo lo que se está teniendo en muchas iglesias. Que la gente quiere oír lo que quiere. Y si no se les predica lo que quieren oír, se van. Pero el Señor un día les dijo a sus discípulos, quieren irse ustedes, cuando pudieron, les dijo, que dure es tu palabra. ¿Verdad? El Señor, hermanos, habla la verdad. ¿Verdad? Pero no podemos, hermanos, nada más enamorar el oído. No podemos estar enamorando el oído, hermanos, acostumbrando al oído a que queremos oír solamente cosas bonitas. La palabra del Señor nos manda, hermanos, que nos comprometamos con Él. Aleluya. Así que, hermanos, nadie puede limpiar ni hacer crecer. Solamente lo puede hacer Dios. Aleluya, por favor. Así que dice que así como el que planta, dice, es algo, ni el que riega. Si no, dice Dios, fíjese bien, si no, dice Dios, que da el crecimiento. Ahí lo tenemos bien claro, hermanos, que el único que da el crecimiento, ese se llama Dios de los ejércitos, el Dios poderoso. Aleluya. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Sí? ¿Sí? Lo mismo usted, hermanos, cuando Dios tenga misericordia de una alma, le hable un doctor en teología, le hable, hermanos, el mejor predicador, así como le puede hablar la hermana más humilde que se puede hablar, pero si Dios tiene misericordia, el Dios, hermanos, se glorifica con ellos. Amén. ¿Sí? 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 ¿Amén? Si no, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a qué? A su labor. ¿Sí? Ahora
viene el reto para nosotros, hermanos. Cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Aleluya. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros labranza de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que nosotros somos entonces? Somos el campo de Dios. Ahí en el versículo 9 lo dice. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora bien, como templo de Dios, Dios nos demanda, fíjese bien, iglesia, Dios nos demanda la santidad. Amén. Como templo de Dios, voy a repetir, como templo de Dios, Dios nos demanda a la santidad. ¿Sí? ¿Eso es verdad? ¿O no lo creemos? Sí, Dios nos demanda a la santidad. Dice, sé santo porque yo soy santo. Y lo dice, hermano, que perseveramos aquí en esta tierra. ¿Sabe cómo lo llama Dios? ¿Cómo Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene reunido aquí en esta hora? Dios tiene reunido acá, hermanos, a sus santos. Sí, amén. Qué precioso, ¿verdad? A sus santos. ¿No siente privilegiado usted, joven? Sí, a sus santos. Él los ve así, como hijos de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, esto nos demanda ser el templo de Dios, tener santidad. ¿Verdad? Y la santidad, hermanos, se requiere de esfuerzo. Y yo entiendo la humanidad. Yo me entiendo, se requiere de esfuerzo. Porque uno, la mente, hermanos, el corazón, las actitudes, muchas veces dejan que desear como hijos de Dios. ¿Verdad? Amén. Predicador que predica, predícate a ti mismo. Pero ¿sabe alguna cosa, hermanos? Y la palabra del Señor nos aconseja: ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Que somos templo de Dios y que quien tiene que morar en este templo es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es santo. Aleluya. Así que un santo de Dios no se va a revolver con lo que no es santo, porque un poquito de levadura le da toda la masa. El problema, hermanos, que muchas veces abrimos puertas y entristecemos al Espíritu Santo. Pero Dios nos manda, hermanos, que también como hijos de Él somos templo de Él. Hermanos, mire, es que depende de nosotros. Mire, le aseguro, hermanos, que si usted y yo me voy a poner yo, ¿verdad? Que si yo voy a un estadio, un partido de fútbol, por supuesto, allí, hermanos, ¿me voy a edificar o no me voy a edificar? Yo creo que no. Allí yo voy a ir a oír cosas que no son agradables, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Muchas veces, hermanos, nosotros lo metemos en áreas donde no nos conviene meterlo. Pero el Señor nos manda que como hijos de Él, si hemos creído, hermanos, somos templo de Dios. Somos morada de su Espíritu Santo. ¿No se alegra usted por eso? Yo me gozo porque somos morada de Dios. Aleluya, aleluya. Les digo yo, hermanos, que qué privilegio tenemos, que Dios quiere morar en nuestras vidas. Denle gloria a Dios, pues, porque Dios quiere morar en nuestras vidas. Gloria a Dios. Mire, es lo que la palabra del Señor nos aconseja. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Eso es lo que nos dice.
dice. Versículo 16 del capítulo 3 dice, ¿no sabéis que sos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero el versículo 19 del capítulo 6 dice, ¿o ignoráis? Es una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros? Aleluya. Hay una pregunta allí, hermanos. Yo creo que eso no lo ignoramos, ¿verdad? ¿O sí lo ignoramos? No, ¿verdad? Porque la palabra, cuando dice ignorar, no sabemos, ¿verdad? Desconocemos. Pero nosotros sí debemos de saber, hermano. El único que no lo comprende es el que no sabe de Dios, que es templo y morada del Espíritu Santo. Pero nosotros, hermanos, creemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Que nuestro cuerpo, hermanos, es el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Y fíjense que hay algo, hermanos, que yo quiero traer en esta tarde, noche, a este lugar. Que aún entre nosotros mismos como iglesia, debemos nosotros de saber discernir, hermanos, el Espíritu de Dios para no, hermanos, entristecer el Espíritu Santo en otra persona. ¿Sí? Porque es posible que eso esté pasando. Es posible, hermanos, que eso pase. Sí. Dice el 17, si alguno destruye el templo de Dios, dígamelo allí, José, por favor, versículo 17, estamos en el capítulo 3. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿quién es el templo de Dios? Nosotros, ¿verdad? Sí. Mire lo que dice allí. Dios le destruirá a él. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, iglesia. ¿Verdad? No ser piedra de tropiezo. ¿Verdad? Mire lo que la palabra del Señor nos está aconsejando por esas divisiones que había. Un día yo les voy a preparar el mensaje de los tres tipos de personas. El natural, el espiritual y el carnal. ¿Verdad? Mire, Dios dice le destruirá a él. ¿A quién? Al que destruye el cuerpo de Dios. ¿Verdad? Al templo de Dios, perdón. El templo de Dios, el cual dice sois vosotros, santo es. ¿Sí o no? ¿Sí? Santo es. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, iglesia, aquí, hermanos, la palabra del Señor lo llama a la unidad del Espíritu de Dios. A la unidad. No podemos, hermanos, destruir el templo de Dios. Miren, ahí hay una promesa, hermanos. Ahí hay una promesa que hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros, hermanos, digo, pues lo voy a decir así, o cuando alguien más bien va contra un hijo de Dios, hermanos, va contra Dios mismo. ¿Sí? Va contra Dios mismo. Y así como sea, la palabra del Señor lo está diciendo. Que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Conclusión. ¿Sobre qué está edificado el edificio de Dios? Acuérdense que somos también, en la metáfora, somos el edificio de Dios. ¿Verdad? ¿Sobre qué, hermanos, está edificado
el edificio de Dios. Sobre el fundamento que es Cristo. No hay otro. Y si nosotros no estamos fundamentados en ese fundamento, en esa roca que es Cristo, pues estamos fuera. Así que la iglesia de Dios tiene que estar fundamentada en la roca que es Cristo. Aleluya. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo también como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo ahí, hermanos? Que él como colaborador de Dios, hermanos, él se autodomina como un arquitecto. Aleluya. Y dice, hermanos, que puso, dice, el fundamento y otro edifica encima, porque no se puede edificar, hermanos, en lo que no sea Cristo. Y los apóstoles los han dejado un legado. Por eso yo al principio decía nosotros que el legado estamos dejando. Tenemos que dejar legado a nuestros hijos, que ellos sigan edificando sobre ese edificio, sobre ese cimiento. Aleluya. ¿Sí me entiende, pueblo? Que nuestros hijos sigan edificando en lo que nosotros edificamos. Porque un edificio se compone de varias salas, voy a decir. Así, hermanos, que la palabra del Señor los anima a que nosotros sobreedifiquemos, que no busquemos otro fundamento, que no vayamos a buscar otra cosa que no sea Cristo, sino que edifiquemos sobre la roca que es Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento. El que ya está puesto, y ese es Cristo Jesús. Nadie puede poner otro fundamento, solamente en Cristo Jesús. A Él, hermanos, nosotros los tenemos así, hermanos. Aleluya. Y podemos ver, hermanos, como ejemplo el legado de aquella iglesia primitiva, el legado de aquellos apóstoles, hermanos, que fueron. Y muchos hermanos pagaron su vida natural a precio de muerte, ¿verdad? Pero hicieron la promesa, cumplieron la promesa del Evangelio, de llevar el Evangelio. Cumplieron el mandato de Dios, hermanos, de llevar el Evangelio. Así, hermanos, que dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No podemos edificar en otro. Nosotros tenemos, siendo el edificio, tenemos que estar edificados sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos edificando? ¿Cómo la iglesia está edificando? Tenemos, hermanos, que estar seguros de estar edificando sobre el fundamento que es Cristo, y nosotros somos llamados a hacer ese edificio. Ese edificio, hermanos, que va concordando todo para que, hermanos, la obra del Señor se vaya, hermanos, manteniendo. La obra del Señor, hermanos, se vaya sobreedificando. Y así se pueda, hermanos, llevar, aleluya, la obra de Dios. Qué precioso, ¿verdad? No se puede edificar sobre otro fundamento. El Señor es nuestro fundamento. Amén. Si lo quiere contar cuento que por ahí hay otro hermano que tiene otro fundamento, es mentira. Solamente Cristo, solamente en Él. Yo te digo, iglesia, que busquemos de la presencia de Dios, que busquemos de la presencia de Dios y que sea Dios quien tome, hermano, nuestras vidas.
y que nuestra seguridad esté puesta en Él. Que mire, el Señor Jesucristo da aquella parábola de los dos cimientos, una parábola muy hermosa que se encuentra en Mateo capítulo 7, ¿te parece? Si gusta, busquemos. Mateo capítulo 7. Si alguien la tiene, me la puede leer, por favor. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25, hermano. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con impitud contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aleluya. Gracias, hermano. El Señor Jesucristo, hermano, está trayendo esa palabra y hace esta comparación de dos formas diferentes de construir, de edificar. Y primeramente Él habla, hermano, de un hombre prudente, que dice que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Y que vinieron vientos, vinieron tempestades, pero esa casa se mantuvo en pie. Quiero decirle, iglesia, usted tiene la fe en Cristo Jesús, mantenga su fe ahí. Mantengamos la fe ahí. Y como pueblo de Dios vamos a ser vencedores en el nombre de Él. Nosotros no podemos hacer nada, pero Cristo, hermanos, puede sanar toda situación adversa. Porque Cristo primeramente necesita sanar el alma. Cristo primeramente necesita sanar, hermanos, el alma que necesitamos, hermanos, ser sanada. Necesita ser sanada. Pero Cristo también tiene promesas para los que hemos creído en Él. Y Él dice que Él se hará cargo de lo demás. Pero que busquemos primeramente el reino de Él y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Así que aquí Él da esta parábola de este hombre sabio que supo edificar. Y el Señor mismo dice que en aquella casa sufrió toda tempestad. Mire, el enemigo, hermanos, va a poner situaciones difíciles para tratar de desvanecer nuestra fe. El enemigo, hermanos, va a traer, hermanos, aún aquellos que aún tenemos quizás de más cerca, ¿verdad? Que los van a tratar de desanimar. Entendemos, hermanos, el pecado original. Y ahí nosotros tenemos un mensaje donde aquella mujer comenzó a coquetear, hermanos. Porque la serpiente dice era más astuta que todos los animales, ¿verdad? Y le puso a oír, hermanos. Así que nosotros tenemos que estar fundamentados. Y desde ahí viene, hermanos, este mensaje yo hubiera podido ponerle la obediencia, que es lo contrario al otro mensaje que estoy preparando, que es la desobediencia. Pero este mensaje de cierta forma, hermanos, nos lleva a una reflexión de obediencia. Que en primer lugar, que como campo de Dios tenemos que hacer la obra del Señor. Tenemos que plantar, tenemos que regar, tenemos que dar frutos. Aleluya.
En segundo lugar, hermanos, como templo de Dios, Dios nos manda a que nosotros tratemos de vivir, hermanos, en santidad. Y el estado de santidad, hermanos, lo vamos a tener cuando estemos en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero aquí vamos a tratar de vivir en santidad como pueblo de Él. Amén. No es fácil, pero tenemos que luchar porque lo que Dios tiene es grande. Y que nuestro fundamento, hermanos, que el edificio, hermanos, del Señor está fundado sobre la roca, no hay otra. Y que nosotros, hermanos, estemos ahí también, que seamos parte de ese templo de Dios, de ese edificio de Dios. Aleluya. Que seamos parte de esa edificación de Dios, para que nosotros, en ese día que Cristo venga por su iglesia, llegue a las nubes, nosotros seamos levantados juntamente con Él. Aleluya. Donde dice, hermanos, que no va a haber llanto ni dolor. Quizás humanamente, hermanos, el hombre natural no lo puede entender, ¿verdad? Pero el hombre espiritual sí lo puede entender. La mujer espiritual puede entender. Y por eso vamos a luchar.